Buenas, ya vimos cómo se organizaban los genomas a nivel de sus secuencias. Hoy vamos a ver cómo se organizan a nivel estructural. Así como vimos que los genomas no es una secuencia nucleotídica de solo genes, vamos a ver que tampoco hay homogeneidad en su estructura física. Si comparamos el tamaño celular, o mejor dicho, el tamaño de la estructura que contiene el material genómico, con la longitud de los genomas de diferentes organismos, vemos que independientemente del organismo que tomemos, la longitud de los genomas es mayor que los núcleos, nucleoides, mitocondrias o cápsides que las contienen. Desde una relación de 6,6 veces mayor en el caso del virus del mosaico del tabaco hasta 300.000 veces en los humanos. Y esta tabla se queda corta, porque imagínense cuánto más es la relación de tamaño si tomamos los axolotes que tienen un tamaño genómico que es 10 veces mayor que el nuestro. La regla para poder contener dentro de los núcleos, nucleoides, mitocondrias o cápsides moléculas de ADN que son mucho más grandes es la condensación. Pero solo la condensación no es suficiente. También el fraccionamiento de los genomas en varias moléculas independientes es parte de esta organización estructural. Así, por ejemplo, entre los procariotas, a medida que aumenta el tamaño de sus genomas, aumenta el número de moléculas independientes. Por ejemplo, este micoplasma, con un genoma de casi 580.000 pares de bases, está organizado en una sola molécula, mientras que este sinorrizobio, de 6,7 megabases de genoma, los tiene distribuidos en 3 moléculas circulares, 2 de las cuales forman grandes plásmidos libres, y una sola actúa como molécula cromosómica propiamente dicha. Cuando pasamos a los eucariotas, la relación de número de moléculas o cromosomas deja de estar relacionado con el tamaño de los genomas. Así, por ejemplo, estas dos levaduras con genomas casi del mismo tamaño difieren en relación 5:1 en el número de sus cromosomas. O si comparamos nuestro número de cromosomas con el de este pez globo, que teniendo nosotros 10 veces más tamaño genómico tenemos casi el mismo número de cromosomas. Todo esto demuestra que si bien la condensación es una regla general, los grados en que se condensan los genomas varían. Pero por otro lado, desde el punto de vista funcional, solo el material hereditario condensado, o sea el ADN en cromosomas o el ADN o ARN en capsómeros, puede ser transmitido con eficacia a las células hijas o entre células, esto último en el caso de los virus. También la condensación posibilita la función estructural de algunas regiones génicas como los telómeros y centrómeros, pero también puede tener efectos negativos o positivos al reducir o aumentar la accesibilidad de proteínas asociadas a procesos metabólicos del ADN como la recombinación, la transcripción, la duplicación y la reparación. Y esto último porque la condensación no es una situación estática, sino flexible, dinámica y modificable, que además en gran parte es indiferente de la secuencia nucleotídica involucrada. Veamos los diferentes tipos de condensación que se dan en los organismos. La forma más simple se da en los virus, en los cuales los genomas se empaquetan dentro de las cápsides. Estos empaquetamientos se dan por dos tipos de ensamblaje. El primero es el resultado de la interacción del ADN o el ARN con las proteínas de la cápside. En el caso del virus del mosaico del tabaco, el ensamblaje comienza en una horquilla sobre el ARN, llamada centro de nucleación, y de ahí prosigue bidireccionalmente a lo largo del genoma. Las proteínas de la cápside se agregan como discos helicoidales de capa doble, en los cuales su orificio interno se va enrollando helicoidalmente el ARN. El otro tipo de empaquetamiento, como el de los fagos lambda y el fago T4, es secuencial y la condensación del genoma se da por la compactación del mismo dentro de una cápside preensamblada. En las bacterias no se observa un cromosoma propiamente dicho, pero esto no significa que sus ADN no estén condensados. En estos organismos, los genomas forman estructuras compactas llamadas nucleoides que ocupan 1/3 del volumen celular y están compuestos en un 80% por ADN más ARN, algunos de los cuales son productos de la transcripción y otros tienen función estructural.
y además hay proteínas las cuales el 90% son polimerasas. El empaquetamiento del genoma bacteriano aún no está completamente comprendido, pero el modelo más aceptado corresponde al de los bucles de Petitjohn, el cual propone que el ADN está empaquetado con proteínas básicas del tipo protamina, HU y H2. El mismo está organizado en bucles de 40 kilobases, fijadas por su base probablemente por interacciones de ARN y proteínas básicas. Lo más importante, que además vamos a ver que también se repite en eucariotas, es que cada bucle constituye un dominio funcional, es decir, que dentro de cada bucle se van a encontrar agrupados genes relacionados metabólicamente. Esta organización del nucleoide ha quedado demostrada en los análisis de comportamiento del ADN bacteriano en centrifugaciones en gradientes de sacarosa luego de su tratamiento con proteasas, DNasas y RNasas. En estos análisis, cuanto más condensado está el ADN, menos viscosa es la muestra y hay mayor migración en un gradiente de sacarosa. En estos experimentos, cuando muestras de nucleoides se tratan con RNasa y o proteasas, la velocidad de sedimentación disminuye en relación a la pérdida de organización en bucles, por lo cual se ha sugerido que el ARN y las proteínas estarían fijando estos dominios. Una analogía sería como si ustedes estuvieran enrollando una soga o una manguera alrededor de su antebrazo y se les escaparan 2 o 3 lazos de enrollamiento, que ahora al caer al piso hacen que sea más pesado caminar y arrastrar la soga. Lo que sería en esta analogía menor migración en un gradiente de sedimentación. Por otro lado, cuando se trata el nucleoide con bromuro de tidio, una molécula que se intercala entre los pares de bases y evita el superenrollamiento, también se produce una disminución en la velocidad de sedimentación, pero esta vez por una pérdida de superenrollamiento sin perder la organización en bucle, lo que indica que cada bucle presenta superenrollamiento para ser más compacto. Esto es como cuando hicimos la analogía de las bandas elásticas que cuando las froto entre las manos tienden a enrollarse en sí mismo. En esta analogía, una banda elástica o goma sería un bucle. Por último, cuando se trata del cromosoma bacteriano con una solución suave de DNasa, cosa que se produzcan pocas rupturas a nivel de una molécula, se ve que también se relaja la estructura y disminuye la velocidad de sedimentación, pero que se necesitan muchas rupturas para relajar totalmente el superenrollamiento de todo el nucleoide. Esto sería el resultado de que la estructura cromosómica está formada por distintos dominios que a su vez cada uno está superenrollado. La ruptura en una sola hélice de un dominio relajaría el superenrollamiento de ese dominio, pero no el de los otros. Así, el número de dominios que se estima que existe en el cromosoma de Escherichia coli es variable y va desde 12 a 80 y depende de las condiciones experimentales de aislamiento y purificación del nucleoide. Ahora, ¿qué pasa en eucariotas? Como ya han estudiado, el núcleo en interfase es una maraña de ADN en contraste a la estructura altamente organizada de los cromosomas. Pero, sin embargo, cuando se extrae el ADN de un núcleo, o cuando se extrae la mayoría de las proteínas de los cromosomas mitóticos, se visualiza el ADN en la forma de una fibra de 10 nanómetros. Los análisis de superenrollamiento medido por respuesta al bromuro de tidio demuestran que en esta fibra hay un superenrollamiento negativo cada 200 pares de bases y que la relajación completa mediante tratamientos con DNasa requiere al menos una muesca, es decir, un corte cada 85 kilobases, lo que determina tanto la existencia, tanto en el núcleo interfase como en los cromosomas de dominios o bucles de ADN bicatenario cerrado. Algo similar a lo que vimos anteriormente que pasa en el cromosoma bacteriano. Sin embargo, esta estructura no explica el grado de condensación del ADN que vemos en los cromosomas, ya que si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el humano la longitud del ADN de los dos complementos haploides tiene cerca de 2 metros de longitud y que en promedio un cromosoma tiene 5 micras,
y si lo multiplicamos por el número de cromosomas, tenemos un grado de compactación de 10.000 veces, y la estructura de la cromatina solo nos muestra un grado de compactación de 6 veces. Entonces, ¿cómo se organiza la molécula en estas estructuras más pequeñas? La respuesta es que el ADN está expuesto tanto en el núcleo como en los cromosomas a diferentes y ordenados niveles de empaquetamiento, y digo ordenado en el sentido de sucesivos. Empecemos a analizar estas estructuras iniciando con la composición de la cromatina. Si bien uno esperaría que el ADN sea el componente principal de esta estructura, no lo es. Puede ser el más importante, por lo que representa como material hereditario, pero el componente principal son las proteínas, las cuales en masa representan 1,5 a 2 veces más que el de ADN. Es decir, que casi 2/3 de la cromatina son proteínas. Por eso habrá sido tan difícil adjudicar el carácter de material hereditario a algo que es el componente minoritario de esta estructura. De esa masa de proteínas, el 50% son histonas. Esas proteínas estrechamente relacionadas con el enrollamiento del ADN. Y el 50% restante corresponden también a proteínas relacionadas con el enrollamiento, pero en sí con el carácter flexible, dinámico y modificable que dije que era la propiedad fundamental de la condensación. Como estudiaron en genética, la unidad fundamental y repetitiva de la cromatina son los nucleosomas, y estas estructuras son comunes a la mayoría de los genomas de eucariotas. Los nucleosomas están formados por 200 pares de bases asociados a un octámero de histona, más la unión de una histona algo más distinta que es la H1. De estos 200 pares de bases, 147 están estrechamente asociados al octámero, dando casi 2 vueltas en un enrollamiento con sentido levógiro. El hecho de enroscarse en un sentido opuesto al cual se entrelazan las dos hebras le asegura no ganar más superenrollamiento dextrógiro y no generar más tensión sobre la estructura. Los restantes pares de bases de estos 200 forman lo que se llama el ADN ligador y son los que se extienden de un nucleosoma a otro. Las primeras evidencias de la existencia de los nucleosomas provino del estudio de la estructura de la cromatina bajo microscopía electrónica. En estos estudios, cuando se producía el lisado de los núcleos interfásicos, se observaba la existencia de partículas electrodensas organizadas en fibras de unos 30 nanómetros, lo que hoy también conocemos como solenoides. Posteriormente, cuando a estas extracciones se les ponía a un medio con baja fuerza iónica, se observaba una fibra extendida con partículas que en ese momento se denominaron partículas nu, que estaban dispuestas secuencialmente de forma de una cuenta de collar formando una fibra de 10 nanómetros. Ahora, cuando a esta fibra se la trataba con las nucleáceas microcósicas, las partículas pasaban a formar unidades independientes no organizadas secuencialmente, demostrando ser la estructura fundamental, me refiero a la más básica, que se puede obtener de la fibra de ADN liberada de los núcleos lisados. Para entender un poco más la estructura de estas partículas nu, se realizaron digestiones parciales del ADN celular con las nucleasas microcósicas y se realizaron separaciones del producto de digestión por centrifugación en un gradiente de cloruro de cesio. En una primera instancia se observó la presencia de diferentes fracciones, cada una con pesos moleculares que eran múltiplos de una fracción menor. Por ende, se asumió que la fracción menor correspondería a los monómeros y las demás eran compuestos de dímeros, trímeros y tetrámeros de esta estructura básica. Se separaron las fracciones y el ADN extraído de cada una de ellas se separó por tamaño en un gel de electroforesis. El resultado de esta electroforesis demostró que efectivamente los tamaños de ADN de cada una de las fracciones era múltiplo del que se encontraba en la fracción menor, que era aproximadamente 200 pares de bases, por lo cual se supuso que la partícula nu
comprometía en su estructura 200 pares de bases de ADN. Hoy en día podemos entender que este resultado responde al hecho de que la nucleasa, durante el tratamiento, generó cortes solo en las regiones accesibles de la molécula de ADN, es decir, las que corresponden al ADN ligador, que no queda protegido por las proteínas del nucleosoma, y que la nucleasa no cortó en todos los sitios posibles. Por eso es posible conseguir monómeros, dímeros, trímeros, etc. Asimismo, se vio en estos estudios que el 95% de la masa de ADN que era analizada quedaba asociada a las partículas NU, lo que indica que poco ADN está libre, es decir, no asociado a histonas. Sin embargo, cuando realizaron análisis con más poder de resolución en distintos organismos, observaron que cada especie presentaba un monómero constituido por un fragmento de ADN de tamaño diferente, pero que al mismo tiempo era específico de cada especie, por lo cual pensaron que los nucleosomas tienen típicamente alrededor de 200 pares de bases de ADN, pero que el número exacto es variable entre las especies. Incluso observaron que era variable entre tejidos o fracción genómica estudiada. Entonces, cuando extendieron los tiempos de digestión de la cromatina, vieron que a medida que estos tiempos se extendían, las longitudes del ADN asociado a los monómeros disminuían y que esta disminución producía dos tamaños discretos, uno de 165 pares de bases y otro de 147 pares de bases, valores que eran uniformes en todas las especies. Dedujeron que estos tamaños corresponderían al nucleosoma con la H1 asociada, la cual protegía a parte del ADN ligador dando un tamaño de 165 pares de bases, y al nucleosoma sin H1, donde ahora solo quedaban 147 pares de bases, y que estos 147 pares de bases permanecían sin degradarse porque era lo protegido exclusivamente por el octámero de histonas. Entonces, si las diferentes especies presentan tamaño de monómero inicialmente diferente, pero la digestión más intensa en todas las especies produce monómero de 147 pares de bases, la variación observada en las unidades nucleosómicas primarias se deben al ADN ligador y no al ADN del nucleosoma, lo que es congruente con el grado de conservación de la estructura nucleosomal. Ahora analicemos la composición proteica de los nucleosomas. Las histonas son las proteínas más abundantes asociadas al ADN, y hay de 5 tipos. 4 forman la partícula central, y la quinta corresponde a la H1 que se une al ADN ligador. Las 4 histonas centrales están en igual cantidad, mientras que la H1 está en mitad de abundancia. En concordancia con su asociación al ADN, más del 20% de los aminoácidos que conforman las histonas tienen cargas positivas. Una región conformada por 3 alfa-hélices es común estructuralmente a todas las histonas del núcleo central y forman lo que se conoce como dominio de pliegue histónico, el cual permite la formación de aglomeraciones intermedias en la formación de la partícula central. Durante el armado de los nucleosomas, estos pliegues histónicos primero promueven la asociación de las 2AH3 y las 2AH4 para la formación de un tetrámero H3H4 por un lado y la asociación de una H2A y una H2B para la formación de dos dímeros H2AB. Posteriormente, el tetrámero H3H4 se une al ADN curvándolo para que pueda incorporarse los dos dímeros H2AB. De los 147 pares de bases de ADN asociados al nucleosoma, el tetrámero H3H4 interactúa
con los 60 pares de bases centrales y una cuarta alfa hélice de los H3 se une a los 13 pares de bases de cada extremo. De esta manera, el tetrámero H3H4 forma la mitad superior del nucleosoma. En la figura de la izquierda, los 60 pares de bases centrales están pintados de color verde y en la figura central corresponden a la porción sobre las histonas representadas de celeste. Mientras que en la figura de la izquierda, los 13 pares de bases de los extremos también están pintados de verde y están paralelos a las alfa hélices de las histonas pintadas de celeste y marcadas con la flecha roja. El hecho de que el tetrámero H3H4 se una primero al centro y los extremos del ADN generaría una curvatura sobre este que permite la entrada de los dos dímeros H2A-H2B. Cada dímero H2A-H2B se une a uno de los 30 pares de bases que flanquean los 60 pares de bases centrales. En la figura de la derecha, los dos 30 pares de bases están pintados de color amarillo y en la figura central corresponde a la porción por debajo de las histonas representadas de azul. La unión más limitada de los dímeros H2A-H2B facilitaría su liberación durante la transcripción, replicación y todos los procesos metabólicos a los cuales está expuesto el genoma. La estabilidad de la interacción entre el octámero de histonas y el ADN está mantenida por 14 sitios de contacto y 147 enlaces de hidrógeno. De estos 14 sitios de contacto, si tenemos en cuenta que hay 147 pares de bases asociadas al octámero y que cada 10 pares de bases hay una vuelta completa de la hélice, la existencia de estos 14 sitios de contacto implica que hay un contacto por cada vez que el surco menor enfrenta al octámero. De los 147 enlaces de hidrógeno, 140 se dan entre histonas y el oxígeno libre de los grupos fosfatos involucrados en los enlaces fosfodiéster presentes en el surco menor. Y solo 7 de estos enlaces se dan entre las histonas y los grupos funcionales de las bases ubicados sobre el surco menor. El hecho de que estos contactos estén establecidos con el surco menor y principalmente con los fosfatos asegura que las interacciones no dependan de una secuencia específica de nucleótidos sobre el ADN. Esto es, por un lado, recuerden que el surco mayor daba mucho mayor especificidad de secuencia y por otro lado, los fosfatos es una estructura universal a cualquiera de los 4 nucleótidos. Además, el hecho de que el 20% de los aminoácidos de las histonas tengan cargas positivas asegura que no exista repulsión de cargas, ya que la carga neta del ADN es negativo por los grupos fosfatos. Como resultado de la interacción ADN-octámero, durante las 2 vueltas que el ADN hace alrededor del nucleosoma, su estructura es deformada. En la parte central, la molécula es más corta, involucrando más bases por vuelta de hélice, y el surco mayor es aún más amplio y el menor más estrecho. Mientras que en los extremos, la molécula es más larga, involucrando menos bases por vuelta de hélice. El sentido con que el ADN da vuelta alrededor del octámero está determinado por las proyecciones de las colas aminoterminales de las histonas hacia afuera de la estructura. Una analogía sería como enrollar una soga sobre los surcos predeterminados de un gran bulón, haciendo que la soga solo pueda tomar por un camino, el cual en el nucleosoma es en sentido levógiro, lo que genera superenrollamientos negativos sobre la molécula. Asimismo, las proyecciones de las colas aminoterminales de las histonas hacia afuera de la estructura nucleosomal permiten la interacción entre colas aminoterminales de octámeros vecinos, lo cual es fundamental para estructuras de ordenamiento superior.
Si bien la estructura de los nucleosomas en relación al número de histonas y cantidad de ADN en pares de bases está muy conservada, esto no significa que dentro de un núcleo todos los nucleosomas sean iguales. Claro que no tendría que ser así, ya que dijimos que la condensación del ADN es un proceso flexible, dinámico y modificable. Y estas características se deben en parte a la existencia de diferentes variantes de las histonas que le confieren a los nucleosomas características particulares. De manera general, todas estas variantes se basan en diferencias en cambios aminoacídicos sobre las colas aminos terminales, lo cual tiene sentido si consideramos que el resto de los aminoácidos de las histonas están formando los pliegues histónicos. Si estos cambiaran, cambiarían también las configuraciones de formación de los nucleosomas. Como ven, cada una de estas nuevas variantes histónicas están involucradas en funciones metabólicas del ADN particulares, hasta el punto de que, por ejemplo, la histona SPH2B está involucrada específicamente en la condensación del ADN en los espermatozoides. Otra manera de generar variabilidad sobre estas estructuras, y que además, como vimos en la primera teoría, es parte del lenguaje epigenético, son las modificaciones con grupos etilos, metilos o fosforilaciones sobre los aminoácidos de las colas aminoterminales. Estas modificaciones actúan de manera general, alterando la interacción del ADN con las histonas, o son señales de reclutamiento de proteínas y factores transcripcionales. Así, por ejemplo, la acetilación, de manera general, está asociada a la menor condensación del ADN, y por ende a una mayor actividad transcripcional de la región en donde están presentes. De igual manera, las metilaciones, de manera general, pueden activar o inhibir la actividad transcripcional del ADN, pero dando a esto un carácter más permanente que las acetilaciones, mientras que las fosforilaciones, de manera general, están asociadas con procesos de condensación del ADN. En todos los casos, fíjense que dije de manera general, porque la relación entre presencia y ausencia de estas modificaciones y los procesos que suceden sobre el ADN no tienen una relación tan lineal, sino que existe un lenguaje formado por la combinación de diferentes modificaciones y posición sobre aminoácidos particulares, lo que determina un proceso metabólico particular sobre el ADN.